texto que le hemos llamado Las pistas del crimen organizado en Querétaro, armas blancas y posible complicidad oficial. Y lo que el texto retrata es un acceso que tuve a agentes de la Fiscalía de Querétaro que están dedicados a investigar qué fue lo que sucedió el sábado pasado en el Estadio Corregidora cuando se suscita este motín entre seguidores barristas de Querétaro y barristas del Atlas. Y una de las líneas de investigación más interesantes que están abiertas en este momento y que quiero insistir es una línea de investigación en este momento, es una hipótesis que están siguiendo para tratar de descifrar qué fue lo que sucedió, es la presunta participación de dos grupos ligados al crimen organizado. Uno de ellos ligados a la barra del Querétaro, de los Gallos Blancos, en el que estarían participando dos líderes del robo de combustibles en la zona de San Juan del Río. Un tipo identificado como el Beto o el Betito, que incluso se le puede ver en varios videos cómo graba a chicos aficionados del Atlas que están noqueados, muy mal heridos, algunos semidesnudos, y la posible participación de estos dos personajes junto con personas presuntamente dedicadas al huachicoleo contra integrantes de la barra del Atlas, conocida como la Barra 51, quienes de acuerdo con una investigación interna de la Fiscalía de Querétaro, algunos de sus miembros estarían ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Así que esta línea de investigación lo que busca es tratar de entender si más allá de una rivalidad de la cancha, en realidad el motín trató de una rivalidad entre grupos dedicados al robo de combustible en la zona de Querétaro. Hay algunas pistas como tatuajes en otras que de alguna manera, por lo menos es lo que decía hace un momento el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que son las líneas que está siguiendo la autoridad queretana. Sí, es correcto. Por ejemplo, en el caso de El Beto, que es este líder, presunto líder guachicolero ligado a las barras de los Gallos Blancos, él lleva a uno de sus hombres de confianza, un hombre que le dicen el Gordo, y el Gordo es plenamente identificado por algunos agentes que ya estaban dedicados al trabajo de campo de investigación de guachicoleo, porque tiene una sudadera muy particular, sudadera negra con letras blancas, que aparece en otras investigaciones. Y a partir de un video en redes sociales del cual no se ve el rostro, pero sí se observa un discreto tatuaje en el tobillo izquierdo del Gordo y la voz, una voz aguda, te diría una voz casi aniñada, es que entonces comienzan a cruzar esta información de por qué están estas personas ligadas a este tipo de crimen organizado, justo en el momento en el que también están otras personas ligadas al crimen organizado, como son la Barra 51 del Atlas, en el estadio. Y además esta hipótesis comienza a cobrar fuerza, la de los grupos del crimen organizado, por la manera en que sucedieron las cosas, que el momento, en el minuto, entre el minuto 55 y 60 del partido, de manera casi espontánea, comienza una especie de emboscada de los barristas del Querétaro contra los barristas del Atlas. Y el comportamiento de estas personas no corresponde al de un aficionado del fútbol promedio enojado porque su equipo va perdiendo, sino que tienen algunas actuaciones que son casi la firma del crimen organizado. Déjame contarte ¿Cómo cuatro. cuáles, Oscar? ¿Cómo cuáles? Fíjate, cuatro que rescata la Fiscalía y esta fuente con la que yo conversé que me parece muy interesante. La primera es dejar a las víctimas moribundas y además desnudarlas o semidesnudas, porque la mayoría conserva, por ejemplo, los calcetines, pero ya no tiene los boxers, ya no tiene ropa. Y esto es un comportamiento típico del crimen organizado porque no solamente se trata de maximizar el dolor a través de la humillación pública, de dejar a alguien desnudo, sino que también tiene como objetivo robarle sus pertenencias y robarle la ropa para que las autoridades les sea más difícil conocer la identidad de estas personas. Otra de las expresiones que también llama mucho la atención es, por ejemplo, en el video del Gordo, se observa cómo él toma su teléfono celular y empieza a grabar los rostros de las personas que están noqueadas y les pone el teléfono muy cerca de la cara. Ese es el registro de las víctimas de manera videográfica. Es también un recurso de la criminalidad organizada porque muchas veces, y esto lo sabemos, suben estos videos como parte de la propaganda del terror que suelen hacer. Otra cosa que parece muy interesante es que el crimen organizado, casi por definición, Soledad, necesita apoyo institucional. No se puede explicar una expresión del crimen organizado si no hay
funcionarios, servidores públicos que estén dispuestos a apoyarles en sus actividades. Y esto sucedió de manera decidida en el estadio. Hay varios registros, hay varios testimonios ya de personas que fueron atendidas en el Hospital General de Querétaro que cuentan cómo a ellos como aficionados del Atlas les quitaron hasta los encendedores para pasar. No les dejaban pasar ni con cinturones, porque ese era el protocolo de seguridad en el estadio. Y a las barras del Querétaro les dejaron pasar bates con clavos, les dejaron pasar cadenas, les dejaron pasar armas blancas, fileros de hasta 20 centímetros de largo, y además la policía al interior del estadio, que era una empresa de seguridad privada que contrató a gente sin experiencia, estos observan algunos videos, les abre la puerta a los aficionados barristas del Querétaro para que puedan emboscar a los aficionados barristas del Atlas. Y yo creo que la palabra emboscar es correcta, porque si uno observa lo que hicieron fue prácticamente un encapsulamiento. Llegaron por distintos orígenes de los túneles del estadio, de tal forma que impedían que la gente pudiera salir. Y ese es un comportamiento típico también del crimen organizado cuando embosca rivales o cuando embosca policías municipales o fuerzas federales. Y un cuarto elemento, Soledad, que también llama mucho la atención de la Fiscalía, es que muchos de los que participaron en esta motín se toman fotos después con trofeos, digamos, trofeos entre comillas, playeras del Atlas ensangrentadas, con incluso cerca de las víctimas noqueadas, se toman selfies, posan para la cámara, uno de ellos incluso se retrata y sube la fotografía a redes sociales, todavía con los tenis empapados de sangre, seguramente de alguien a quien agredió de manera brutal. Y ese comportamiento también pistoleros de los grupos criminales que después de haber asesinado a sus víctimas suben a redes sociales las señales de su triunfo para que sea el jefe quien pueda evaluar que efectivamente son leales al grupo criminal. Es decir, hablaba con un agente de la fiscalía y me decía, lo que vimos de la gente que con toda impunidad se tomó selfies, se tomó fotos con las víctimas, es un paso atrás antes de ver estos videos escalofriantes de los sicarios que también presumen a sus víctimas abajo y dicen, nosotros somos gente del Bencho, arriba el señor El Chapo Guzmán. Es decir, todas estas características, todos estos, digamos que signos, firmas del crimen organizado, están presentes en la agresión del sábado pasado en el Estadio Corregidora, y eso hace que la línea de investigación de participación de grupos criminales se esté fortaleciendo con el tiempo. Sí, en el primer punto donde estableces claramente, Oscar, que es importante no perder de vista la posibilidad o la necesidad de que hayan autoridades coludidas para este tipo de eventos, pues yo creo que de entrada una primera luz de alarma nos señala como si debieron estar 400 elementos de la policía o de seguridad al interior del estadio, no estaban más que 290 o menos de 300, pues este es un primer indicio que la verdad de las cosas no te lo explicas o no lo puedes pasar por alto. Claro, la única explicación es una omisión terrible o una complicidad criminal. Solo existen dos opciones para explicar eso. Pero la verdad es que entre omisiones y complicidades criminales, de eso está hecho el crimen organizado. El crimen organizado depende de autoridades que solamente echen una mirada hacia otro lado, volteen hacia una distracción que pueda justificar la no presencia de ellos dentro de un acto violento, o definitivamente que haya una policía, que haya una protección que esté trabajando con algún grupo para hacerles pasar las armas. Y hay una línea de investigación muy fuerte sobre la gente que participó dentro de la seguridad del estadio, a quien están acusando de que no solamente no se presenta a disolver este conato de bronca que se vuelve un motín terrible, sino que además estarían participando en pasarles las armas a los barristas del Querétaro, que además déjame ponerte como contexto, las barras del Querétaro y las barras del Atlas llevan una rivalidad muy fuerte desde hace muchos años. Los que somos aficionados al fútbol solemos pensar en las típicas rivalidades del Chivas América y del Pumas Cruz Azul, los equipos que llamamos los equipos grandes. Sin embargo, estos dos equipos ya llevaban una rivalidad muy conocida.
Era una rivalidad que databa de 2007, cuando ambos equipos disputaron un partido muy fuerte, muy cerrado, para evitar el descenso a la liga, digamos que lo que llamaban, antes se llamaba segunda división, y desde entonces había indicios de que había un real odio, yo te diría, casi alentado y disfrazado de rivalidad deportiva. Sí, con estos antecedentes, ¿cómo es posible que el club no hubiera prevenido la necesidad de contar no solamente con suficientes guardias, policías o privados, sino también con personal capacitado? Hoy sabemos también que la mayoría de la gente que estaba ahí era nueva, era gente que no tenía experiencia porque así fue contratada, con la promesa de 300 pesos terminando el juego. Todo eso fue evidentemente un caldo de cultivo para lo que sucedió. Hoy hay que preguntarnos, ante el vacío de información oficial, si realmente fue una casualidad que no hubiera tantas personas encargadas de la seguridad, si fue una casualidad que no tuvieran experiencia, que solamente se contratara gente novata y que además no tuvieran antigüedad protegiendo el estadio. Es gente que prácticamente llegó ese día a estrenarse en el trabajo. Todas estas conjeturas, todas estas información que tiene muchos claroscuros, las hemos ido reconstruyendo porque hasta ahora nos adeudan muchas explicaciones de la parte oficial. ¿Cómo es posible que solamente cuenten a 2 personas graves dentro del Hospital General de Querétaro? ¿Cómo es posible que han pasado ya casi 48 horas y no hay una sola persona detenida? ¿Cómo es posible que no podamos en este momento saber de manera fehaciente si el crimen organizado está infiltrado o no en las barras del Querétaro, cuando desde 2007 el gobierno de Querétaro, 2011, perdóname, aprobó tipificar como delito la violencia en los estadios, y desde entonces la propia Fiscalía ha conducido investigaciones de inteligencia criminal para saber si el crimen organizado está infiltrado en las barras locales? Es decir, ante todo eso, ante toda esa ausencia de datos, Soledad, nosotros en MX hemos hecho este ejercicio de al menos apuntar una línea de investigación y decir, aquí hay datos, aquí hay indicios, como lo mencionamos en nuestro texto, y vale la pena que las autoridades respondan con datos, con videos, con grabaciones, qué fue lo que sucedió y si realmente estamos ante un hecho consumado por el crimen organizado. Bien, pues yo te aprecio muchísimo, Oscar, a ti, al equipo de MX, la disposición para con este espacio. Te saluda Kenia, te saluda Sandra. Rosy dice: la barbarie del Coliseo Romano se trasladó al estadio queretano, la brutalidad en su máxima expresión. Te pregunta Fernanda, ¿cree que en otros estadios pueda ocurrir lo mismo si se mete el crimen organizado? Híjole, ya tenemos medio minuto nada más, Oscar. La respuesta corta es sí. Hay experiencias internacionales que nos dicen que sí. En Argentina, por ejemplo, ha sucedido, en Brasil. Este no es un hecho aislado, no solamente sucede en el fútbol mexicano. Lamentablemente, un deporte rentable como el fútbol, que donde además pueden converger muchos de otro tipo de delitos del crimen organizado, como el lavado de dinero, es tierra fértil para ese tipo de actividades ilegales, y por eso es importante que las autoridades aclaren qué es lo que realmente sucedió el sábado pasado. Excelente, pues ahí está la investigación en MX para quienes deseen revisarla de nuevo, buscar todos los detalles que ya nos has explicado también. Muchas gracias, Oscar, de nuevo y en contacto. Gracias, Soledad, te mando un abrazo, muy buena tarde.